La oportunidad que tuve de leer una Biblia, leerla y tenerla en mis manos fue cuando cumplí 31 años. De ahí hacia atrás, nunca supe que esto existía, no había leído nunca, y todo comenzó cuando en la ciudad de Valparaíso iba caminando por una calle y veo una librería y veo que está bien paradita ahí una Biblia. Y me acordé que en algunos hogares que había visitado habían Biblia. Así que la compré. La puse bajo el brazo y llegué a mi casa con la Biblia. Y en mi casa tenía un pequeño librero, así que la puse ahí en el medio. Y ahí pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. De vez en cuando la miraba, le sacaba el polvo y quedaba igual otra vez. No sé cuánto tiempo pasó, unos meses, pero el año... y en otro hogar que visité me recuerdo que vi en la mesa de centro que había una Biblia abierta en el Salmo 91. Así que llegué a la casa, abrí la Biblia en el Salmo 91 y la dejé ahí otra vez. Y de vez en cuando le sacaba el polvo. Esa era mi experiencia con este libro. Pero por una situación familiar, unos vecinos de la iglesia me comenzaron a ayudar a leer la Biblia, a estudiarla. La Biblia me recuerdo que era de tapas duras y estaba intacta. Al mes las tapas volaron, se deshajaron, tanto abrir y cerrar. Y le agradezco a Dios porque a contar de ese momento, de esos días, este libro ha sido para mí una nueva vida. Me ha enseñado. Quisiera, si tuviera que nombrar, si tuviera que ver algunos pasajes en la Biblia que más me llamaron la atención y todavía lo son, les invito a ver San Juan capítulo 8, verso 32. Les invito para que lo veamos. San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta experiencia, yo, mi familia, la vimos, la experimentamos. Porque la Biblia nos ayudó a conocer la verdad y nos hizo libres. Pero también en ella he encontrado realidades que para este tiempo es necesario tenerlas bien presentes. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 12. Dios conoce el futuro, conoce el presente, quiere lo mejor para sus hijos, pero tenemos que tener presente el contexto en el cual estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 12, aquí hay 2 extremos del tiempo del fin. Capítulo 12, versículo 12, este capítulo habla acerca de la iglesia y el enemigo, y en el versículo 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el versículo 17, relacionado con la iglesia, con sus fieles. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y podría seguir enumerando textos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a saber la realidad que estamos viviendo. Pero la Biblia también me ha enseñado, Dios por medio de su palabra, me ha dado consejos para este tiempo que nos toca vivir o nos toque vivir. Y los invito a ver el Salmo 20. Salmo 20. Es un salmo corto, pero de un tremendo consejo y una tremenda enseñanza de parte de Dios. Solamente vamos a ver 2 versículos, número 1 y 2. El título es Oración pidiendo la victoria. Jehová te oiga en el día de conflicto, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga.
Para mí este salmo es una invitación de parte de Dios a la oración personal y a la oración intercesora. Dice, Dios te oiga. Y para que Él nos oiga, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Una escritora cristiana escribe, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer, no solamente en tiempos de conflicto, de tristeza, sino en todo momento. Dios te oiga. ¿En qué día? En el día de conflicto. Te oiga, hay que elevar la oración. De conflicto, por lo que estamos viviendo. Y también quisiera invitarlos, sin perder el salmo, al libro de Joel, donde también hay una invitación. Quedó esto registrado, guardado, un pequeño libro, pero con un tremendo mensaje para este tiempo. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esa es la invitación del Señor. Primero, orar en el día de conflicto, consagrar nuestra vida de todo nuestro corazón. El nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. ¿Quién se recuerda de Jacob? Vamos a recordar dos experiencias que él tuvo. Primeramente, cuando él fraudulentamente obtuvo la primogenitura. Tenía un hermano mellizo y Dios había dicho que de esos hermanos Esaú nació primero, Jacob después, por lo tanto la primogenitura le pertenecía a Esaú. Pero Dios había dicho que Jacob iba a ser el escogido. Y Jacob se adelantó, mintió a su familia, mintió a su padre, obtuvo la primogenitura fraudulentamente y lamentablemente tuvo que huir. Génesis capítulo 28. Un día estar tranquilo en su casa, tiene que ahora huir. Dice el versículo 10 del capítulo 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué cambio se le produjo en su vida? De un día para otro. Desconozco cómo serían las camas, pero tenía sido cómoda. Al día siguiente, en el suelo, piedras por cabecera, y tengo la absoluta seguridad de que antes de dormirse, Jacob confesó su pecado a Dios. Reconoció que no había estado bien mentirle a su padre para obtener la primogenitura y no haber esperado a Dios, que en sus caminos iba a llegar el momento. Y ahora está durmiendo a plan barrido, con piedras. ¿Quién anda alrededor? Pero el Dios de Jacob, como decía el versículo, y aquí vemos, conocía a su hijo, sabía lo que había hecho, aceptó su confesión y recibió la promesa. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De la descendencia de Jacob y de su familia hacia adelante iba a llegar el Mesías, iba a llegar el Salvador prometido. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob oró a Dios, confesó su pecado, Dios lo escuchó, aceptó su confesión y le prometió alta descendencia y cuidarlo y traerlo de vuelta. Ese era el pacto que Dios estaba realizando con Jacob. Y Jacob respondió a este pacto. Versículo 20 dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres,
el diezmo apartaré para ti. Jacob, ¿no es cierto?, hizo su voto, respondió a Dios y pidió cosas sencillas. Igualmente lo podemos pedir nosotros. Si Dios nos acompaña en este viaje que vamos, Dios será nuestro guía, nuestro Salvador. Y la segunda oportunidad en que Jacob oró, como dice el versículo, Jehová te oiga en el día de conflicto, fue cuando venía de regreso. ¿Con qué iba cuando Jacob se fue? Con lo puesto y con un bastón. ¿Con qué venía cuando venía de regreso? Con un campamento, con esposa, con ganado. Se había cumplido lo que Dios le había prometido. Lo traía de vuelta, pero tenía un problema. Y ese problema le preocupaba. Y para este tiempo también es una lección para nosotros. Jacob, el problema que tenía era su hermano, Esaú. Porque cuando se cometió este pecado, cuando le mintió, Saúl lo prometió que lo iba a matar. Y Jacob ahora venía de vuelta y tenía ese problema por delante. Así como nosotros podemos tener problemas por delante, por diferentes circunstancias. Pero ¿qué hizo Jacob? Dice el versículo 22 del capítulo 32. Y se levantó aquella noche, tomó sus mujeres y siervas y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó en oración, tenía un problema. Él había confesado su pecado, pero la preocupación era, ¿habrá sido mi arrepentimiento de corazón? ¿Habré realmente reconocido profundamente lo que hice y lo puse en las manos de Dios? Ese era su problema. Y ese problema lo podemos tener cualquiera de nosotros hoy en día. Tal vez tenemos algo que hemos hecho, lo hemos conversado con Dios, pero a lo mejor hemos hecho eso, hemos conversado, lo hemos contado, pero nos hemos arrepentido de corazón. ¿Ha estado el anhelo profundamente arraigado de que no he hecho bien y lo he confesado a Dios? Jacob nuevamente se inclinó a orar, peleó con este ángel, y el verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Incluso se le cambió el nombre, versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Estas dos oportunidades tuvo Jacob de encontrarse con Dios, tenía conflicto, por lo tanto Dios lo oyó en el día de conflicto. Versículo 2 del Salmo 20. Versículo 2 del Salmo 20. El primero, ya lo expusimos, para que Dios nos oiga, tenemos que orar en el día de conflicto y cada día en el nombre de Dios. Versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Quisiera invitarlo a ver algunos versículos primeramente en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Estas dos palabras resonaron por el universo. Resonaron en todos los mundos, principalmente en este. El Señor Jesús había triunfado, había vencido, había desenmascarado a nuestro enemigo común, mentiroso y asesino. La salvación había sellada con su resurrección. La victoria estaba ganada. Por lo tanto, podemos acudir con confianza a aquel que ha prometido ayudarnos. Un poquito más adelante, capítulo 20 de Juan, el versículo
11. María Magdalena tuvo el privilegio de ser una de las primeras en ver a Jesús resucitado. Él fue al sepulcro, quería arreglar, quería hacer a su amado maestro. Y cuando llegó, la piedra estaba corrida y no estaba. Dice que había 2 ángeles allí en el versículo 13 que le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, no se imaginaba lo que el Señor tantas veces había dicho, ¿no es cierto?, que daría su vida y al tercer día resucitaría. Verso 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Maestro. Qué emocionante tiene que haber sido, hermano, yo me imagino. Primero iba acongojada, triste, no encuentra a quien habían enterrado y de luego encontrarlo resucitado. Qué tremendo, hermano, tuvo privilegio, tuvo esta mujer. Fue entonces María y se lo dijo a los demás para que lo fueran a ver. Estoy haciendo un escalonado. Primero nuestro Señor muere, triunfa, resucita. Vamos a ver a Hechos. Hechos capítulo 1. Porque lo que estamos planteando es lo que el versículo 2 dice: te envía ayuda desde el santuario. Hechos capítulo 1. El Señor resucitado, ha triunfado, ha vencido, fue visto por los apóstoles, por María. Versículo 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Los invitó a sus discípulos a reunirse en cierto lugar, en el Monte de las Olivas. Les dio las últimas instrucciones y luego fue, como dice el versículo, y estando ellos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Había tristeza? Sí, se iba su maestro, quien los cuidaba, los aconsejaba. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Extraña pregunta, ¿eh? Bueno, por lo que está pasando. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Porque nuestro maestro se va. Este mismo Jesús, este mismo, físico, forma, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y este es uno de los tantos versículos que fundamenta la segunda venida de nuestro Señor. Hasta aquí vamos, el Señor se fue al cielo. Hebreos, capítulo 9. El Señor Jesús murió, resucitó, los testigos, ascendió al cielo. Hebreos capítulo 9. ¿Qué planteamos primero? Te envía ayuda desde el santuario. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Primeramente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pero ahora el Señor dice, el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quise guiar este hilo para que podamos tener la absoluta seguridad cuando el versículo dice, el que leíamos, te envía ayuda desde el santuario,
nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Y podemos confiadamente acercarnos a Él, podemos confiadamente pedirle, está intercediendo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Aquí hay una promesa. Capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Dónde tenemos al Señor Jesús? No está en la tumba, resucitó. Tampoco anda por allí, ascendió a los cielos. ¿Y dónde está en los cielos? En el santuario celestial. Versículo 14 al 16 dice, y aquí un consejo para cada uno de nosotros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Versículo 1 del Salmo 20 dice, Jehová te oiga, una invitación a la oración personal, intercesora, en el día de conflicto, y te envía ayuda desde el santuario. Nuestro Señor Jesús está por terminar su obra en el santuario, su tiempo de gracia, pero está con los brazos abiertos para escuchar nuestra oración y ayudarnos en este tiempo difícil, en los que vengan y para siempre. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a cada uno. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me libró de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me libró de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me libró de mi maldad, es el